Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Feliz lunes. Hoy estamos abriendo una semana muy especial, 4 emisiones de peso, porque vamos a hacer la suerte de un gabinete sombra. Especialistas que han estado, expertos que han estado en distintos momentos en la función pública, en el gabinete de nuestro país, en diferentes gobiernos, van a analizar cómo se está llevando a cabo en este momento la función pública de esa misma pues rama o cartera en la cual estuvieron. El día de hoy, como ustedes pueden ver ya en pantallas, en plataformas digitales, en arroba CRC 89.1 radio, en arroba Red Democrática, pues tenemos la muy especial visita y compañía del expresidente de la República, don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, a quien le damos la muy cordial bienvenida, por supuesto, don Miguel, esta es su casa. Jonathan, un gran gusto de saludarlo, compartir con usted, con su programa, y alegre de poder compartir con toda su audiencia. Muchas gracias, don Miguel. Es siempre grato saludarlo. Y a todos los que están en el 89.1 para FM, para todo Costa Rica, pues también le damos, por supuesto, la muy cordial bienvenida a este su espacio de todos los días de 10 a 11 de la mañana, Red Democrática. Don Miguel Ángel, cuando estábamos haciendo la coordinación de esta entrevista, le comentaba que lo que pretendíamos era hacer la suerte de Gabinete Sombra, como acabo de comentar, y analizar cómo se ve y qué está pasando en el área pues, concreta de desarrollo. En el caso suyo, es para analizar la presidencia de la República como tal y circunscribirnos inicialmente a una expresión que tuvo el presidente Rodrigo Chávez y que todos los expresidentes de la República pues reaccionaron en conjunto en un comunicado muy contundente para refutar las expresiones del presidente Chávez que incluso fueron de eco a nivel internacional. Y nos referimos a la expresión de que Costa Rica es una dictadura perfecta desde hace 75 años, palabras más, palabras menos. ¿Qué le parece a usted, don Miguel Ángel, esa expresión viniendo de un presidente en ejercicio? Bueno, yo quisiera, Jonathan, empezar por aclarar que nosotros no nos estamos dirigiendo a refutar o a entrar en controversia con el presidente. Nosotros tuvimos muy claro y lo expresamos en nuestro manifiesto las razones por las cuales eh, salimos a decir lo obvio, que Costa Rica es una democracia, que Claro. es una democracia plena, que es una de las 23 democracias del mundo. De los 176 países analizados, solo 23 que, cuya población es menos que la proporción de 23 en 176, es menos del 8% de la población del mundo. O sea, es una pequeña minoría, una de cada 12 personas en el mundo que tiene la oportunidad de vivir en una democracia plena. Costa Rica es una de esas y ha estado ahí cuando había menos países, ahí estaba Costa Rica. Cuando en habían no cuatro, hoy día son Canadá, Uruguay, Costa Rica y Chile. Cuando eran tres, estaba Costa Rica. Tenemos muchos años desde que está ese índice, Costa Rica está en esa categoría de una democracia plena. Eh, la, 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 la realidad histórica es que Costa Rica es la más antigua, vigente Así es. democracia de América Latina, ininterrumpida. Eh, lo que es cierto también es que Costa Rica es una de las pocas naciones en América Latina con menos confrontaciones internas desde la independencia. Somos un país privilegiado, 50.000 más o menos personas que habían en Costa Rica al momento de la independencia, de los cuales si acaso unas 2.500 sabían leer y escribir. Era un país de gente aislada, viviendo en el campo, separados unos de otros, la mayoría. No estaban todos en Cartago, ni estaban todos en San José, menos en San José, ni en Escazú, ni en Esparza. Eh, estaban regados por los campos, labrando sus propias tierras. Yo Ujú. siempre he dicho que Costa Rica desde el siglo XVII en adelante, finales del siglo XVII en adelante, cuando los españoles se dieron cuenta que no tenían las riquezas de oro que creían que había y que le dieron el nombre al país de Costa Rica,
porque era la capacidad de nuestros indígenas de labrar el oro, lo que era bueno, la capacidad de hacer cosas lindas. Y eso fue lo que deslumbró a Colón en su cuarto viaje y le pusieron el nombre de Costa Rica, porque eso era lo que veía en nuestros habitantes, en nuestros antepasados. Pero no era que hubiera grandes cantidades de oro. Entonces, los que pudieron se fueron por otros lados Sí, a buscar donde había grandes grupos humanos que explotar o grandes minas que explotar en la búsqueda del oro y de la aventura en que venían esos conquistadores. Bueno, también muchos venían en el ánimo de la religión y de predicar la religión que ellos, gracias a Dios, nos trajeron. Bueno, pero lo cierto es que entonces, eh, desde ese momento, nosotros empezamos a tener una historia muy distinta. En ese momento, Costa Rica es la más pobre de las regiones de América Central, probablemente la más pobre de todas las provincias de América Latina en ese momento. Y sin embargo, para finales del siglo XIX, Costa Rica en educación, expectativa de vida, en alfabetismo, estábamos, en salud y educación, por lo tanto, expectativa de vida y alfabetismo, estábamos similares índices que Argentina, que era uno de los 5 países desarrollados del mundo, así es. más desarrollados del mundo. Entonces, fue una cosa maravillosa la historia de Costa Rica de ese siglo XIX. Un siglo en el cual llega la independencia un 13 de octubre y un 1 de diciembre nos damos una constitución. Esto es una cosa Ujú. que cuesta imaginárselo. ¿Cómo es posible que un poquito más de un mes y medio hayan hecho elecciones para elegir legados de los pueblos, los hayan congregado, hayan venido ciertamente desde Guatemala, un costarricense que estaba allá, nos mandó unos bocetos de lo que podía ser la constitución y eso ayudó mucho a construirlo, pero se pudieron poner de acuerdo y tuvieron la inteligencia de llamarlo pacto fundamental interino. Sabían que lo estaban trabajando para el futuro, que había que ir haciendo las cosas cada vez mejor. Y además les llamaron pacto de concordia para unirse, para buscar la unión, que es lo que siempre nos ha permitido salir adelante. 20 años después, poco de 20 años, más de 20 años después de la independencia, Castro Madrid se está defendiendo la libertad de imprenta, la libertad de prensa, la libertad de circulación y dice que prefiere perder el gobierno que cerrar los pocos medios de comunicación que empezaban a Así surgir. es. Y perdió el gobierno. Entonces, realmente no era que era cuento. Y pocos años después, Juanito Mora logra armar un ejército de aquel país que no tenía ejército, que había tenido un maestro, el primer jefe de Estado, y es un ejército tan importante que logra vencer a William Walker en Santa Rosa, en Rivas, en las batallas del río San Juan, y hacerlo capitular, claro. Y al final de las batallas ya tiene ayuda de los otros países centroamericanos, pero Costa Rica es el que lidera todo el proceso. En los años, en la década de los 80 del siglo XIX, viene la reforma educativa de Don Mauro, viene el buscar en hacer que todos los costarricenses pudieran aprender a leer y escribir, lo que aquel tiempo era algo que no tenía pies ni cabeza, Ujú. declarar la educación obligatoria. Y un gobierno militar, el de don Tomás Guardia, declara la vida humana inviolable y elimina la pena de muerte. Sí, es decir, la mujer adquiere el divorcio en el Código Civil de los 80 del siglo XIX. Son avances que ponían a Costa Rica a la cabeza de naciones del mundo. Este pequeñísimo lugar, porque se había logrado adelantar 30 o más años en la exportación de café a otros países de América Latina, había podido integrarse con Inglaterra y tener relaciones comerciales que le fueron permitiendo hacer todo eso, todo esto. Entonces, la construcción paulatina, poco a poco, de nuestra democracia, es algo que teníamos que salir a resaltar, a decir, a señalar. En el siglo XX, don Ricardo Jiménez con las reformas para hacer el voto directo y no delegado, que era una manera de manipular los votos, para hacerlo secreto y no público, para también evitar maneras de evitar los votos. Y el mismo Ricardo promoviendo que desde el siglo XIX que el voto fuera dado a las mujeres, lo que no obtuvieron desdichadamente hasta la Constitución del 49.
Pero realmente son avances muy importantes. Y los últimos 75 años, los avances son extraordinarios. Para mediados del siglo XX, habían 7 o 8 colegios en todo el país. Hoy hay cientos y cientos de colegios en todo el país. Pequeñas comunidades tienen una educación secundaria y una manera de acceder a la educación secundaria. Entonces, realmente tenemos que estar orgullosos de eso y entonces era necesario, era necesario defender esta conciencia nacional y esta gratitud con nuestros antepasados por la construcción de la democracia, que no es que la hemos hecho unos pocos ahora, es que se ha venido haciendo a través de más de 200 años de vida independiente. Y además no es posible confundir la opinión de los ciudadanos, eso es muy peligroso. Una de las cosas, me acuerdo cuando Hugo Chávez toma el poder en Venezuela, yo soy presidente, yo estoy en Acuerdo. la, en la toma de posesión en el Congreso. Nos hizo esperar como 3 o 4 horas. Cuando ya entró hacerse la toma de posesión, eh, dijo, juro sobre esta vetusta constitución que pronto desaparecerá. Había que destruir las instituciones del pasado. Había que empezar por eso. A mí me preocupa mucho. Tenemos que defender las instituciones del pasado porque son imperfectas, son muy imperfectas. Los buenos hemos hecho muchos errores. Los buenos son obras de hombres, son Así es. imperfectos. La democracia es obra de hombres, es imperfecta, pero tiene controles, tiene garantías, tiene equilibrios, tiene división de poderes, tiene asignación de competencias. El poder es terriblemente peligroso, Natalia. Es peligroso. Si usted ve la historia de la humanidad, llegan con las mejores intenciones, dicen, y al cabo de un rato, el que tiene el poder y controla el poder, si no tiene límites, acaba abusando del pueblo. Y esa es la historia de la humanidad. Entonces, hemos ido aprendiendo a buscar cómo limitar ese poder. Lo limitamos diciendo, solo puede hacer lo que tiene expresamente admitido. Tiene que hacerlo con controles, siguiendo unas ciertas normas. Tiene que hacerlo guardando equilibrio. Hay otros poderes que también tienen parte del poder. No todo el poder está concentrado en una sola mano. Y entonces, garantías, contrapesos, equilibrio de poderes, asignación de competencias, revisión judicial de las actuaciones administrativas, debido proceso en el sistema judicial. Son todo libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de grupo, libertad de reunión. Son todas garantías indispensables para ir controlar el poder. Y además, nuestra Costa Rica tiene una marca país extraordinaria. La marca país no Prestigio. es esencial. La marca Costa Rica país es democracia. La Ujú. marca país es paz. La marca país es sin ejército. La marca país es un país único que ha reconstruido los bosques. Único. La marca país es un país que empezó con el pago de servicios ambientales antes que en ningún lado esto fuera una cosa que pudiera tener peso. Y hoy día nos lleva a tener un sistema ejemplar en el mundo. Entonces, la verdad es que tenemos muchas cosas de las cuales enorgullecernos y es muy peligroso perder el respeto por ellas, porque si perdemos el respeto por ellas, las podemos destruir. Pensando, los seres humanos tenemos un problema muy grande, Jonathan. Siempre todos queremos lo inmediato. A mí Así me es. gusta mucho más que me den esto ya que me digan que va a ser mañana. Cada uno de nosotros está buscando cómo tener las satisfacciones más inmediatas. Y eso nos hace que no le pongamos suficiente atención al futuro. Y si tenemos chance de actuar sin límites, obtener algo inmediato nos puede hacer que perdamos mucho en el futuro. Entonces, por eso un gobierno democrático tiene que ser limitado. Es imperfecto, tiene que ser limitado. Es imperfecto, tiene que tener capacidad de cambio, de que vengan otros. Es imperfecto, tiene que tener controles. Es imperfecto, tiene que tener contrapesos. Es imperfecto, busquemos cómo perfeccionarlo, pongámonos de acuerdo, busquemos cómo hacer las cosas mejores, pero no perdamos la conciencia de que lo que hicieron nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, es valioso y que hay que mejorarlo y que hay cosas muy malas que no hemos podido hacer y que hay muchos errores,
pero que no los vamos a resolver destruyendo lo bueno que sí hemos tenido construido. Ese es Miguel el Ángel, objetivo de ese manifiesto. No es pleito, no es entrar en dimos y diretes, no es como se le diga a Costa Rica, no. Costa Rica, las calificadoras ya lo dicen, es una democracia plena. Eso no está en discusión. Lo que no podemos hacer es perder nuestra realidad histórica, el prestigio internacional de nuestra realidad, la conciencia de nuestros ciudadanos de nuestra realidad, el orgullo de nuestros ciudadanos, de todos nosotros, de lo que nuestros antepasados construyeron. don Miguel Ángel, me acuerdo que en su gobierno, en la primera parte de su gobierno, usted fue un amplio promotor del diálogo, de la concertación. De hecho, promovió un esfuerzo de concertación nacional y generó puentes para conversar con absolutamente todos los sectores. Y me acuerdo porque estuve en la parte de la universitaria, en los vínculos universitarios en ese momento como estudiante, y nos llamaba mucho la atención en la Escuela de Ciencias Políticas ese esfuerzo, porque no era lo obvio y lo normal. A ver, se esperaba, pero no se hacía normalmente. Es deber de un mandatario promover esos puentes y generar diálogos para encontrar soluciones y acuerdos. No, yo tengo mucho respeto por el estilo de gobierno de cada uno, Ujú, siempre que se dé dentro del respeto a la institucionalidad y a las normas constitucionales y al equilibrio de poderes y a las libertades de los ciudadanos. Pero cada uno tiene su distinta manera de gobernar. Hay algunos que nos gusta meternos mucho en detalles y estar metidos en qué está pasando en cada ujú, ministerio. Hay otros que les gusta trabajar más en unas líneas generales y están o con proyectos muy específicos, que son los que tienen más interés, etcétera. Entonces, es muy difícil recomendar a otros cómo ejercer la presidencia. Uno se presenta ante el pueblo, le dice cómo es uno, la gente lo elige, y entonces uno, pues con esas características que tiene, trata de ejercer la presidencia. Pero yo sí estoy convencido de que la solución costarricense, eso de que estaba yo relatando sucintamente de lo que fue el éxito de nuestra historia del siglo XIX, ujú, siglo XX, hasta el presente, con todas las fallas y todo y vamos a hablar de las fallas, por supuesto, y de claro. los problemas que tenemos y lo que hay que cambiar, pero con todo eso, esa época, si uno ve lo que pasó en esa época, ve dos características que yo en un libro que publiqué en el año 88, lo publicó la editorial Libro Libre, eh, eh, resalté, y era el tema central de ese libro, que Costa Rica había tenido la capacidad de prever, o sea, de ver hoy qué cosas nos iban a estar pasando en el futuro y de Ujú, tomar hoy medidas para enfrentar esas cosas que nos iban a pasar en el futuro, de manera que las pudiéramos manejar de una mejor manera. Y que la manera de preparar las soluciones y de ejecutar las soluciones había sido llegando a acuerdos, llegando a consensos, llegando a que no es simplemente, Costa Rica nunca ha sido hasta ahora un país que le han catado. Ha habido momentos que ha habido diferencias de esto, no los voy a mencionar, pero no ha sido la historia, la mayoría de la historia. La mayoría de la historia es esto que yo iba a decir ahora, que hemos tenido gobiernos que buscan acuerdos, armonía, consenso. Claro, hemos tenido los tinocos. Y claro, claro. tuvimos a don Tomás Guardia en el siglo XIX. Y claro, tuvimos la Junta de Gobierno en 1948. O sea, hemos tenido épocas en que ha habido gobiernos de fuerza que tratan de hacer las cosas al margen de la institucionalidad. Pero han sido la excepción. Y aún en esos casos, en muchos de esos casos los resultados no han sido bonitos. Y en otros de esos casos eh, ha habido que corregir después muchas de las cosas que se han hecho durante esos periodos. Entonces, de algunos salieron cosas muy buenas. Don Tomás Guardia, tal y como decía antes, la, la eliminación de la pena de muerte, nada menos, por influencia de su esposa. Una cosa que fue fundamental en Costa Rica, el segundo país del mundo que eliminó constitucionalmente la pena de muerte. Entonces, realmente tenemos ventajas muy importantes y las hemos logrado previendo. Costa Rica era un país, como señalaba, que tenía muy pocos habitantes. ¿Qué necesidad tenía de una constitución?
aquellos pueblitos que estaban aquí cuando llegó la noticia de independencia, podían haber seguido manejándose como se estaban manejando con las leyes españolas, mientras veían que venía de Guatemala y nos organizaba. Pero para el futuro era importante tener una organización constitucional y saber cómo controlar el gobierno. No había un gobierno que controlar, pero empezamos por poner cómo controlar el gobierno y creamos el Pacto de Concordia. Eh, Costa Rica en los años 40 establece la legislación laboral que no se aplicaba inicialmente al sector agrícola, que era el 80%, Así es. 90% de la producción. Pero cualquiera, porque si iba a haber crecimiento industrial, iba a haber concentración de trabajadores en empresas, iba a haber otro tipo de relaciones humanas que la relación campesina del patrón y el trabajador, que tenía sus defectos y que hay que corregir también, pero que era muy distinta que la que se da en la empresa moderna industrial. Para eso se necesitaba tener la legislación laboral y se puso con tiempo, con previsión. Entonces, fuimos capaces de prever la reforma de educación de don Mauro, de la educación para el país que teníamos en ese momento. Cultivábamos un poco de café y empezábamos a trabajar en ver cómo íbamos a llegar a tener un poco de banano. Había un poco de caña, había un poco de ganado. Era un país muy pobre, pero mucho más rico que cuando había llegado la independencia, pero muy pobre. Y sin embargo, se vio que necesitábamos que la gente fuera mucho más letrada para que pudiera comunicarse mejor y vivir en paz y poner en práctica medios de producción más eficientes. Entonces, hubo previsión. Y esa previsión logró acuerdos como los acuerdos de los años 40, en que se logra nada menos que el doctor Calderón Guardia logra que se pongan de acuerdo el Partido Comunista y la Iglesia Católica, Manuel Mora y Monseñor Zanabria, para apoyar las reformas sociales que eran necesarias aprobar y que había mucha gente en contra en ese momento de que se aprobaran. No era que todo el mundo estaba jiji con la reforma. Entonces se logran encontrar acuerdos para ir resolviendo problemas. El gran acuerdo nacional de los años 50, 60, 70, para la educación, del crecimiento de la educación, de la formación de colegios, de la dedicación de recursos a la educación. Es un gran acuerdo de distintos partidos, de distintos gobiernos, y lo vamos poniendo en adelante. Entonces, cuando yo estaba en campaña, no fue así en la campaña del 94, fue mucho más tradicional la campaña del 94. Pero con la experiencia de la campaña del 94, en la campaña del 98 nos dedicamos desde el inicio de la campaña a tratar de concertar con los distintos grupos acuerdos de que teníamos que llegar a lo que yo llamaba en aquel tiempo a conformar una visión nacional compartida, una visión de futuro que nos uniera en unas metas grandes. Y logramos una concertación en que se plantearon 10 temas muy importantes y hicieron reformas muy importantes y participó toda la sociedad civil. Desgraciadamente, en aquella ocasión, el Partido de Liberación Nacional no quiso participar. Entonces, yo les dije a los que estaban organizando el proceso que no puede participar tampoco la unidad, porque si no desbalanceamos esto totalmente. Entonces, solo participaron fuerzas políticas de la izquierda. Pero a pesar de eso, la participación de grupos de mujeres, de grupos indígenas, de grupos de sindicatos, cooperativistas, solidaristas, empresarios de distintos sectores, grupos de comunitarios, grupos religiosos, fueron miles de participantes de la sociedad civil en 10 temas de trabajo que en 3 meses plantearon soluciones que muchas de ellas se convirtieron en leyes, otras desdichadamente se quedaron en el camino y solo años después se fueron convirtiendo en leyes, como la apertura de telecomunicaciones, la apertura de seguros, pero se dejaron ya establecidos los caminos. Y otras no se han hecho todavía, como la apertura de electricidad. Entonces, la verdad es que yo estaba convencido de que eso era muy importante. Mi primer discurso después de la elección, después de la noche de la elección, el día siguiente, Sí. es en el Monumento Nacional planteando la concertación. Y esa semana me reuní con los expresidentes del país, con los dignatarios de las distintas iglesias, con los rectores de las universidades públicas, con los dirigentes sindicales
de los sindicatos más importantes, dirigentes solidaristas, dirigentes cooperativistas, tratando de buscar que ellos participaran en el proceso de concertación. Visité al candidato perdedor de Liberación Nacional para pedirle su apoyo a este proceso. Me movilicé en esas primeras semanas inmediatamente porque lo que queríamos era arrancar el gobierno con este gran proceso, que es el proceso más organizado de la historia del país, de tratar de llegar a grandes acuerdos con participación de la sociedad civil. Yo sigo creyendo que esa es la solución costarricense. Ver el futuro. ¿Qué tenemos que ver hoy en el futuro? Dios mío, tenemos que ver el tema de seguridad. Este es un tema que no es solo hoy, Así es es. qué va a pasar, para dónde vamos. Si el mundo fuera a ir a una legalización de la droga y a un cambio de toda esta cosa, que yo creo que es la solución del futuro verdadera, podríamos estar buscando otra solución, pero esto no se ve por muchas décadas. Si eso es así, tenemos que ver cómo nos manejamos en este momento en que tenemos las condiciones de que somos un gran exportador de más de 1.400 artículos, que muchos de ellos van a Europa, que hoy día es el mercado de consumo más importante, más atractivo por precio, no el de Estados Unidos. Y entonces nos convertimos en un país que es el quequito que quieren los narcotraficantes para meter por aquí su droga, para que se vaya para Europa a ganar más plata. Y la producción de droga en los últimos 10 años se ha duplicado en Así es. Sudamérica. Entonces hay una sobreproducción de droga, hay un mercado allá que es el que les paga mejor precio y aquí tenemos la cantidad de productos saliendo. Entonces somos una víctima muy complicada de esto. Necesitamos ayuda, necesitamos ponernos de acuerdo con los países europeos, ver cómo en el gobierno hicimos el acuerdo con Estados Unidos de navegación conjunta, porque el contrabando era hacia Estados Unidos. Entonces llegamos a un acuerdo, se creó aquí la Guardia Naval, se creó cuerpos nuevos, llegamos a acuerdos con los norteamericanos, el Congreso aprobó el acuerdo que habíamos nosotros, no Estados Unidos, nosotros propuesto a Estados Unidos para llegar a ese proyecto de navegación conjunta. Y pudimos contener el crecimiento del crimen. Y había una tercera parte del promedio de crímenes que hay hoy día en asesinatos. Una tercera parte. No el número absoluto, el número absoluto mucho menos de una tercera parte, no, el número en número de proporción a la población. Entonces, realmente, eh, 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 estas cosas requieren unirnos para trabajar. No es nada fácil este tema de seguridad. El tema de seguridad requiere saber cómo controlamos la penetración del narco en el Poder Judicial y en los cuerpos policiales. Esto se da en todos lados. Aquí no somos inmunes. Aquí cuando lleguen y les dicen a alguien, mire, le matamos a sus hijos o le damos tanta plata, para puchis, es muy complicado. Sí, Es así muy es. complicado la situación en que se ponen esas personas. Tenemos que tener mecanismos para entonces poderlos separar, saber quién está metido ya, quién ha sido contaminado, cómo lo eliminamos. Una cooperación con Europa, como la tuvimos con Estados Unidos en el pasado, es esencial en este momento para lograr empezar a trabajar en serio en esto. Eso requiere acuerdos del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, conversarse y sentarse y con buena voluntad y con buenas maneras y un buen trato, buscando la armonía, la fraternidad, el amor, no la confrontación ni el odio ni la división, se pueden encontrar soluciones. En este campo, en el campo del cambio climático que nos está afectando y nos va a ir afectando cada vez más, en el campo de la infraestructura en que nos hemos quedado tan atrasados y hay que buscar cómo resolver el problema para que se haga la ciudad gobierno y para que se hagan las obras portuarias en Limón, sin abrir portillos a la corrupción, sin romper la Constitución. Tenemos que encontrar la solución a esas cosas. Eso le iba a preguntar, don Miguel Ángel. ¿Es difícil gobernar con los controles que tiene la institucionalidad del país para encontrar las soluciones a estos problemas que usted está punteando en este momento? Siempre lo ha sido y siempre lo será. Ujú. Gobernar es difícil, aún para el arbitrario, aún para el dictador que hace lo que le da la gana, gobernar es difícil, porque somos ignorantes, pues estamos limitados, porque los recursos son limitados, porque hay intereses contrapuestos, porque entonces gobernar siempre es difícil. Gobernar en democracia, decía un gran pensador demócrata cristiano, Aristides Calvini,
Gobernar es difícil, gobernar en democracia es más difícil, porque es con controles, pero es más necesario y es más seguro y causa menos problemas y tenemos menos problemas que resolver después. Causa problemas, causa atrasos. Sí, gobernar no es fácil. ¿Se puede? Sí se puede, pero hay que buscar los acuerdos. Cuando Y hablamos, no don se va a Miguel, poder hacer todo, no se va a sí, poder hacer todo y se van a hacer errores y nadie, ajá. nadie, en ninguna legislación puede hacerlo todo. Porque solo Tática Dios podría hacerlo. Es que precisamente eso, eso le iba a replantear en el argumento que se está poniendo, porque totalmente de acuerdo, gobernar es complicadísimo y en democracia más, porque para eso están los controles, para hacerlo correcto, tal vez más despacio, pero correcto. Es, eh, es una salida flexibilizar esos controles. Yo creo que hay que ver cosas en que se pueden flexibilizar, sí, puede haber cosas en que se puede hacer. Y en esas hay que buscar las soluciones y ponernos de acuerdo en ellas y llegar a acuerdos que la gente vea que no es para hacer portillos para la corrupción, que no es Ujú. para abrirle el campo al chorizo. Está bien, sí, 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 hay que hacer cambios, hay que hacer cambios. Todos podemos buscar por cambios y todos podemos encontrar cosas en que se puede mejorar la eficiencia en el sector público. El sector público no es distinto que la empresa privada en que todos los días hay que estar buscando cómo hacer las cosas mejor. Así La es, empresa que está contenta con lo que está haciendo y que dice, ya yo estoy en mi Yule, le pasa como le pasó a Kodak con la fotografía. así Viene es. una cosa disruptiva, Y no sabe desaparece. usarla y desaparece. Es decir, el cambio es necesario. El irse ajustando es necesario. Nadie puede estar en contra de eso. Pero cambio por el cambio y destruir por destruir, sin decir qué se está poniendo en su lugar, no es la solución. Ujú. Eso es romper algo que puede tener problemas para poner algo que pueda poner peores problemas. ¿Cómo se gobierna, don Miguel Ángel? Porque y en un aspecto específico, que es tener en las aceras de enfrente, ya sea en sociedad civil, ya sea medios de comunicación, ya sea en la asamblea, en la oposición, con grupos o personas totalmente disidentes y que pues no necesariamente tienen la misma visión de crecimiento y de avance que el mandatario. ¿Cómo se logra congeniar esa disparidad de no me estás ayudando y necesitamos avanzar? Jonathan, yo creo que usted me va a entender esto y sus oyentes televidentes van a entenderlo también. ¿Qué nos pasa en una familia? ¿Qué nos pasa en una familia? A veces el marido y la mujer y los hijos tenemos visiones distintas sobre lo que debemos hacer con un ingreso, lo que debemos hacer con un tiempo, lo que debemos hacer con una salida. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Hay dos maneras. Hay una manera que es, hay alguien que a rajatabla y pone su voluntad y solo se hace lo que él quiere. Eso es la familia vieja del pater familia. Así es, Pero esa familia desapareció. Hoy vivimos una familia democrática, los chiquitos tienen derechos, la mujer tiene iguales derechos que el marido y muchas veces aporta más que el marido a la casa. Entonces, las cosas han cambiado y esa familia tiene que encontrar que la solución es ponerse de acuerdo. Entonces, discuten. ¿Cómo se discute? Cuando yo parto de la discusión de que solo yo puedo tener razón y que todos los demás siempre están equivocados y que yo pego cuatro gritos y es como nos ponemos de acuerdo, estamos liquidados. Ahí no hay acuerdo. Dios nos dio dos orejas y una boca. Una boca, dos orejas. Hay que oír más de lo que uno habla. Y aunque yo crea que tengo la razón, esto es algo que de viejo he aprendido. Este argumento que me parece que es categórico, lo he aprendido de viejo, lo aprendí de un político italiano, muy sabio, un político italiano católico, que hablando de muchos temas me hizo este argumento y a mí me convenció totalmente. Yo puedo tener la razón, puedo estar convencido que tengo la razón, pero la otra persona tiene razones para opinar distinto. ¿Cuáles son esas razones? ¿Cómo las sé yo si no lo oigo?
Y si él tiene razones, tal vez podemos encontrar un equilibrio. Hay un viejo ejemplo, este sí es muy viejo, sí lo sabía de siempre, de la importancia de comunicarse, pero no sabía que uno tiene que oír las razones del otro, porque si no, no puede negociar, si no, no puede saber qué es lo que el otro quiere. Pero sí sabía este ejemplo. Dos muchachas en una casa están peleando porque en la nevera solo hay una naranja Ujú. y las dos quieren la naranja. Están en un pleito terrible hasta que empiezan a conversar. Y uno le dice a otro, bueno, y decime, ¿por qué vos querés la naranja? Bueno, pues yo quiero una naranja, pues yo quiero comerme la pulpa. Ah, bueno, no hay problema. Yo lo que quiero es la cáscara para una manualidad que voy a hacer. No había problema, podían tener las dos lo que querían. Pero si no sabemos la razón del otro, no podemos llegar a acuerdos, no podemos conciliar, no podemos negociar. Entonces, la parte fundamental para vencer estas dificultades es la capacidad de, con buenas maneras, de buena forma, con respeto mutuo, sentarnos y oírnos mutuamente, conversar, explicar el fondo de las razones, decir qué es lo que estamos buscando, por qué lo estamos buscando, por qué creemos que eso es bueno, y oír los argumentos del otro con el mismo interés con que yo tengo que oigan los míos. Y a lo mejor me convence. A lo mejor me doy cuenta que el otro era el que tenía más razón que yo. Yo no sé si hay costarricenses que no han tenido que encontrar que otra persona con la que estaban hablando tenía más razón en algo, pero me ha pasado muchas veces, desde chiquillo hasta viejo. Uno va encontrando momentos en que alguien tiene una visión mejor que la de uno. Y entonces uno se enriquece. Y entonces podemos llegar a acuerdos. Pero esto exige urbanidad, buenas maneras, respeto. Básicamente, yo estoy cada día más convencido, es una visión cristiana, pero que al final lo que es importante es el mandamiento del amor. Tenemos que pensar que lo que Correcto. nos vino a decir nuestro Señor, ámense los unos a los otros como yo los he amado, que es superar la regla de oro de la antigüedad de los buenos comportamientos totalmente y llevarlo a otro nivel. No es simplemente háganse un bien uno a los otros, no. Es como yo los he amado, como Él nos amó, que vino a redimirnos, de dar su vida por nosotros. Y que al día siguiente estaba en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, amor es perdón, amor es capacidad de oír al otro, amor es pensar en los intereses del otro, amor es superarnos al egoísmo propio, natural de cada uno de nosotros y tratar de buscar soluciones fraternas. Y eso nos puede hacer vivir en una sociedad mucho más feliz, no solo más próspera, no solo que resuelve los problemas, no solo más eficiente para utilizar los recursos, tener mejor educación y mejor servicios públicos, mejor apoyo a la pobreza, ¿no? Más felices. Porque si uno está viviendo amando a los demás y recibiendo amor de los demás, no vive feliz. Si uno está viviendo de odio, yo me acuerdo cuando yo estaba en la cárcel. Mi hijo Andrés vino a visitarme la primera vez. Y claro, los periodistas normalmente tienen esta cosa, este morbo de ver, "Ah, este muchacho está entrando a ver a su papá en la cárcel. Antes lo veía en la presidencia o en la Secretaría General de la OEA. Ahora viene a verlo a la cárcel. Este profesional, este doctor Rodríguez Clark, que es un economista distinguido, viene a verlo a la cárcel." Y le preguntaron, ¿y usted qué siente de ver a su papá en la cárcel? Y Andrés, yo quedé tan orgulloso de él ese día. Les digo, mire, yo les voy a pedir una cosa. No tengan malos sentimientos ni odio para nosotros, ni los transmitan. Eso a ustedes les hace daño. Eso les afecta su salud, les afecta su digestión, les afecta su bienestar, les afecta su hígado, no les causa ningún bien. Y a nosotros no nos hace ningún daño. Se Así lo es. están haciendo ustedes solos. Y yo creo que tenemos que entender eso, tenemos que aprender a amar, a perdonar, a buscar la fraternidad. Eso nos ayuda a buscar que hay que poner recursos para luchar contra la pobreza y para mejorar la educación y para enfrentar el tema que vamos a tener con pensiones y con salud, con el cambio de la estructura poblacional. En 1980 habían 7 trabajadores en Costa Rica para cada pensionado. Dentro de 20 años va a haber un poquito más de uno por uno.
Así es. ¿Cómo vamos a tener ese sistema? Esto que tenemos hoy día no nos funciona. Esto no se arregla con unos añitos más de De posponer la cotización. pensión o poner un poquito más de cotización o por quitarle un poco más al porcentaje de la pensión. Con eso no se arregla. Con esos son los parámetros. Tenemos que ir a cosas estructurales como hicimos hace 40 años, hace 30 años, con la ley de protección al trabajador, estableciendo el otro pilar, el pilar de las contribuciones sobre las ganancias en cuentas individuales de los trabajadores. Ahora hay que ir a otra cosa. Bueno, vamos a tener que ponernos de acuerdo en eso. Y eso va a requerir esfuerzo. Y va a requerir encontrar soluciones para financiarlo. Y no puede financiarse sobre las planillas, ya no dan. Hay que quitarle cargas a las planillas, no para eliminar empleo informal y para crear más formalidad, para que más gente tenga mejores tipos de trabajo. Eso quiere decir que hay que poner otros impuestos para financiar una pensión básica universal, a la que lleguen todos. La pareja pobre no va a tener una pensión no contributiva, va a tener dos pensiones básicas, una para el hombre y otra para la mujer, porque al llegar a la edad de pensión, toda la persona la va a recibir. Así es. Y en vejez y muerte se le va a quitar una carga muy importante, porque esa primera parte de la pensión no la va a pagar ellos, la va a pagar este sistema básico con cargo al presupuesto. Y esto mismo va a permitir bajar los recursos que están yendo del gobierno para el sistema del magisterio y para el sistema del Poder Judicial. Entonces, empezamos a buscar soluciones. Pero hay que ser creativos, tenemos que oírnos, tenemos que buscarlas. A lo mejor esta no es la que la gente quiere, a lo mejor la gente quiere, vamos a hacer esto, pero vamos a hacer fortaleciendo invalidez, vejez y muerte, dándole unos recursos que no sean de las planillas y haciendo que invalidez, vejez y muerte pague toda la pensión del régimen no contributivo y pague la primera parte de los otros regímenes especiales y vamos a hacerlo por ese camino. Puede hacerse. Hay distintas maneras de llegar a Roma, hay distintos caminos, pero con buena voluntad vamos encontrándolo. Hablémonos, busquemos las soluciones. Por eso yo estoy fascinado de que la SUPEN hace un par de meses nos invitó a algunos a decir, hay que empezar un proceso de ir viendo con seriedad la construcción de la solución de futuro para el sistema de pensiones. Bueno, tenemos eso por delante que enfrentar. Eso mismo que nos está afectando en pensiones nos afecta en salud. Cuidarnos a nosotros los viejos es mucho más caro que cuidar a los jóvenes que están trabajando. Casi no les pasa nada. Siempre están saludables. Los viejos empezamos con dolores por todos lados y con vainas y problemas. Y entonces se nos llega la jupa y la panza y el hígado, y los riñones y todo se va fregando. Bueno, y eso cuesta. Hay que Sí. ver cómo los vamos a cuidar. Entonces, ¿cómo vamos a financiar eso? Entonces, esas cosas de largo plazo importantes deberían ser parte de nuestra discusión nacional, en Ujú. lugar de los pequeños refuegos en que vivimos, de pequeñitas cosas que hacen que dentro de cada partido haya un montón de pleitos y afuera de los partidos hay un montón de pleitos. Y Hacia los entonces cada pequeños vez hay más incendios. partidos. Si la vez pasada hubo 25 candidatos presidenciales, ¿qué? Va a haber 50 la próxima vez Va por y todos 36. alquilando un taxi. Va por 36 en este momento la cantidad. Es una locura, ¿no? Una Don Miguel locura. Ángel, cuando en el gobierno se quiere plantear un proyecto estrella, polarizar el ambiente es una forma de ganar caudal para poder ganar el pulso, o más bien lo que hay que promover es el menor impacto y la mayor cobertura de acuerdo entre todos, yéndolo sobre la misma línea de lo que se está conversando. Depende de lo que usted quiera. Si lo que usted quiere es ganar adeptos y popularidad, dividir es el mejor sistema. Porque usted de esa manera tiene siempre para decir, es que los otros no quisieron. Ujú. Yo quería esto, pero no me dejaron. Y entonces la gente que desdichadamente estamos viviendo una época en que todos estamos sintiéndonos un poco desarraigados. La gente ha perdido, tanta gente ha perdido su fe religiosa, tanta gente ha perdido la estabilidad laboral, y ahora tiene que tener dos o tres empleos y aprender dos o tres maneras Así de es. hacer cosas para ganarse la vida. La gente antes vivía en un barrio, en la zona rural, y conocía quién era el abuelo de aquella chiquilla que se llama Cecilia, que está allá y quién era el tío. Hoy nadie sabe quién es el vecino.
Así es. Estamos viendo desarraigados, no tenemos cosas que nos den solidez en un mundo que cambia tan rápido, que nos da más incertidumbre, esto causa miedo. Entonces vivimos con miedo, desarraigados, y en esas condiciones la gente está brava. Y si alguien quiere encauzar esa bravura, gana muchos adeptos, pero no gana hacer cosas. No pasan los proyectos, las cosas se quedan estancadas, las cosas no funcionan. Entonces, si se quiere tener éxito en hacer cosas, la, la negociación, el acuerdo, el no tratar de ganarse uno todos los méritos, sino dejar que todos estén en la foto, que todos compartan la foto del éxito. Entonces, sí, es el camino para lograr hacer las cosas. Si yo quiero ser el único en la foto del éxito y pelearme con todos los demás, voy a tener mucha popularidad, voy a tener mucho éxito en apoyo personal, pero poca realización para el bien del país. Don Miguel Ángel, nos quedan 10 minutos de programa y quisiera volver, después de todo este recorrido, toda esta lectura que usted hace sobre el buen gobierno, desde su óptica, por supuesto, como usted lo señaló al inicio, devolvernos al tema de la democracia. Hay quienes dicen que la democracia, con tal y cual está constituida en este momento, estuvo hecha por personas que en este momento lo único que quieren es perpetuarla para seguir sacando agua a sus molinos y que la democracia no es en este momento lo que debería de ser y que por ende sale, por ejemplo, el comentario del señor presidente que hace eco a nivel internacional sobre lo de la dictadura perfecta. ¿Cómo se puede hablar o entender o cómo se debe gobernar en tiempos de fortalecimiento democrático pensando en que lo que usted decía, el respeto social, el respeto entre las personas, el orden, el civismo, toda esta construcción social debería ser parte de, pero para poder tener en las bases de la sociedad un fenómeno de educación y de formalidad, arriba, quien nos gobierna debería tener también esa promoción por factores democráticos y fortalecimiento de ese escenario. ¿Cómo podemos ver esto desde su óptica? Bueno, no es fácil. Repito, gobernar es difícil, la democracia es imperfecta, los gobiernos cometen errores. Tenemos que tener capacidades de rectificación y de volver a tratar de hacer las cosas mejor. Pero yo sigo pensando que si lo que queremos es hacer cambios para fortalecer la democracia, hay algunas cosas que deberíamos estar estudiando en serio. Tenemos años de estar diciendo que el sistema de elegir los diputados no es el más eficiente. Desde los años 80, en el año 88, en mi libro Al Progreso por la Libertad, yo planteé que deberíamos, no es ningún invento mío, deberíamos adoptar el sistema alemán después de la Segunda Guerra Mundial, de cómo conformar el Congreso. Ellos tienen, en la misma elección, votan por dos papeletas para diputados. Una papeleta es una lista nacional. Esa lista nacional son los candidatos del partido que representan los intereses nacionales del partido. Y luego hay una lista, que es una lista por sectores del país, que representa los intereses de los sectores del país. Entonces uno vota en cada sector por el representante de ese sector. Esto simplifica a los partidos incluso el problema interno que hoy tienen. En Ujú. Liberación hay un problema entre la dirigencia basada en los alcaldes y la dirigencia basada en líderes nacionales. En la unidad hay un conflicto entre quienes creemos que debe haber una dirigencia basada en una visión nacional del país y quienes creen, también con justificadas razones, que debe haber una dirigencia que toda esté hecha con base en la representación local, elegidos por provincias, y en las provincias, dependiendo de quién maneja cada cantón, cómo es las influencias para nombrar eso. Esto resuelve eso. Va a haber unos diputados que son la lista nacional, va a haber unos diputados que son la lista representativa de los distritos legislativos. Yo proponía, eh, esto requiere aumentar el número de diputados, es cierto. Usted estuvo en el Congreso como asesor, si mal no me acuerdo. Y en el Congreso, el peso hoy día
del trabajo lo llevan en muchos los asesores, porque los diputados no dan para atender las comisiones. Con Ujú, 57 diputados, un país con 5 millones de personas, no tiene la proporción lógica que en todo el mundo se da. Estos son el número de diputados que teníamos cuando apenas teníamos un poco más de 1 millón de personas, que sí es un cambio. Pasó de 45 a 57. Desde entonces esto no se volvió a cambiar. ¿Por qué necesitamos eso? Para que haya 1/3 de lista nacional y haya 2/3 de las regiones, para no quitarle a ninguna provincia de diputados. Pero serían por regiones. Una región, no sé, es Guadalupe, Coronado, Tibás, y elige un diputado ujú. o elige 2 diputados. Puede ser que sean por grupos de dos o de uno. Eso es una cosa discutible, se puede llegar a acuerdos. Pero entonces, esas zonas, todo el país está representado. No hay ningún cantón que no esté en alguna zona. Todos tienen derecho a tener una representación. Hoy día los cantones más grandes están en los primeros lugares de la lista, son los únicos que ganan posiciones en la Asamblea Legislativa. Los cantones más chiquitos solo muy de vez en cuando hay un Así es. líder muy especial, surge y va adelante. Entonces, unos están sobre representados, los otros no tienen representación, no hay lideratos nacionales y Esa cada es una vez hay más discusión que sí conflictos hace fortalecimiento internos. de la democracia. Eso es fortalecimiento de la democracia. Eso es fortalecimiento de la democracia. Discutir qué podemos hacer para que los procesos judiciales sean más acelerados, Ujú, para que hayan tiempos perentorios. Yo recuerdo que hubo un diputado hace unos 8 años que propuso tiempos perentorios para resolver ciertas cosas en los procesos. Y eso no se quiso discutir. Es una cosa que es una discusión importante. Estamos quejándonos de lo que tardan los juicios. Estamos quejándonos, yo lo mismo que he sufrido por años. Entonces, estamos quejándonos de eso. Bueno, pero pongamos una solución. Busquemos con los magistrados, con los diputados, con el Poder Ejecutivo, cómo ponernos de acuerdo en cómo modificar las leyes procesales para poder establecer mecanismos que utilicen la tecnología nueva que existe y que nos permite acelerar los procesos y llegar a que muchas cosas se resuelvan en mucho menos tiempo de que hoy requieren y entonces vamos a darle mucho más mejores respuestas a los ciudadanos. Estamos con tantos partidos políticos. El sistema nuestro se existió en el 49 cuando estábamos acostumbrados a que había 2 partidos políticos así es. y trabajó por muchos años con 2 partidos políticos. Es hasta este siglo XXI donde ya empezamos con más representación de partidos políticos, no con unos poquitos minoritarios que habían ahí siempre, que tenían derecho a estar ahí, pero eran muy minoritarios y habían 2 partidos principales que podían ponerse de acuerdo, con lo cual se facilitaba la gobernanza. Bueno, eso ya no trabaja. Desde mi gobierno yo planteé que era necesario pensar en cambiar el sistema, que había que ir a un sistema semiparlamentario similar al de Francia o el de Finlandia. Se elige el presidente directamente, se eligen los diputados directamente, pero el presidente para nombrar gabinete tiene que tener una mayoría en la Asamblea Legislativa. Ujú. Tiene que haber una mayoría en la Asamblea Legislativa que apruebe el gabinete. Y si pierde esa confianza, tiene o que cambiar el gabinete o que llamar a elecciones de diputados y cambiar a los diputados y que el pueblo resuelva cómo se resuelve el diferendo entre las fuerzas de la Asamblea Legislativa y la fuerza del presidente. Esas cosas no se han querido discutir en Costa Rica. En eso sí tienen razón los que se quejan de que nuestro sistema democrático tiene mucho tiempo de que no se discuten las reformas de fondo por debilidad de los partidos políticos, todos, por falta de capacidad de discusión y de análisis de los partidos políticos. Este tema de la elección de los diputados, creo que un grupo que estaba dirigiéndolo mucho doña Abril Gordienco, Poder Así Ciudadano es. ya hizo una propuesta similar a la mía, con diferencias lógicas, y hay que ver cuál es la que mejor sirve, la que más tiene apoyo político, etcétera. Pero no se logró discutir, no se logra ni siquiera que le den pase a estas reformas constitucionales para que pasen a la etapa de discusión. Las rechazan en las lecturas. O sea, la verdad, y en esto tienen razón, es que es una barbaridad que las reformas de fondo importantes que debemos hacer no se han hecho. En el Poder Judicial se han hecho algunas muy importantes. Antes los magistrados se nombraban por simple mayoría. Ujú.
Empezamos con la Sala Constitucional pidiendo 2 tercios y después se pasó a todos los magistrados con 2 tercios. Ahora ningún partido es capaz de poner una Así es. candidatura. Eh, Don Miguel, pero el proceso de selección tampoco ha resultado tan bueno. ujú, Tenemos algunas preocupaciones. No sé, yo cada vez me inclino más por el sistema americano. Que el presidente proponga los nombramientos, tiene que jugársela con un candidato que tenga 2 tercios, no simple mayoría. Eso es lo malo del sistema americano, que ujú. haya simple mayoría. 2 tercios, hay que llegar a acuerdos en que haya un grupo grande de gente que esté de acuerdo. El presidente va a tener que escoger a alguien muy bueno, entonces no se pueden solo nombrar gente de la corte, van a poder volverse a nombrar gente de afuera, como se hacía antes. Gente que tiene un ejercicio en la academia o en el ejercicio liberal de la profesión y que van a renovar, a refortalecer el pensamiento dentro del Poder Judicial. Hay muchas cosas que podemos disfrutar y muchas cosas se pueden mejorar, Don Miguel, pero poniéndonos de acuerdo. estamos ya en los últimos segundos del programa y como resumen, me parece que lo adecuado es veamos la democracia, fortalezcámosla, veamos las cosas importantes, pongámonos de acuerdo, comuniquémonos y seamos firmes representantes de la idiosincrasia tica, que es pues respetarnos, solidarizarnos, universalizar el trato entre todos y generar esos acuerdos para poder seguir creciendo como país y generando la buena voluntad entre todas las partes, aunque no estemos del mismo lado de la acera. Muchísimas gracias, don Miguel. Lo puso usted muy bien. Solo le agregaría, y tratémonos con respeto unos a Así otros. es, Somos hermanos, tratémonos con totalmente de respeto. acuerdo. Muchísimas gracias, don Miguel, por esta entrevista. Muchas gracias, Jonathan, un gran gusto. Y muchas gracias a ustedes que han estado en sintonía. Mañana una segunda etapa de gobierno de gabinete sombra para poder seguir analizando al gobierno actual en las distintas etapas en las cuales hemos escogido los primeros 4 programas de este ejercicio. Hasta la próxima, si Dios así los permite.